Entonces vamos a ver esto. Es conducción de calor en estado estacionario. En paredes planas son conceptos que ya hemos visto. Aquí está en condición estacionaria la distribución de temperatura en una pared plana. Es una línea recta, que es lo que estábamos viendo, ¿no? Y aquí en sí, pues tendríamos que, como antes veíamos, era, ahí no. Entonces, esta, así, y así un perfil, ¿no? Este es T2, voy a poner con negro. T2 y este es T1, que no cambia, ¿no? No hay convección, no hay una corriente aquí, ni nada por el estilo. Entonces, aquí lo que maneja Sengel es que el calor por conducción en una pared, pues ya a partir del balance en este elemento diferencial volumétrico que es delta V es igual a el área por delta X, por ejemplo. Este es el área va a ser aquí el A, L, o no sé, vamos a ponerle H por W, que ese sería esto, donde el área es igual a H por W, ¿no? Entonces ahí está. Y esto pues ya viene del balance, de la ley de Fourier y todo eso. Entonces aquí, esto es una cuestión importante que también me detuve ahorita y ahí está, que es el concepto de resistencia térmica. Ya le hemos visto que es el calor por conducción de la pared, T1 menos T2, que es la fuerza motriz, que esto lo hemos visto así como fuerza motriz, es la diferencia de temperaturas, fuerza motriz, y esta es la resistencia, resistencia en la pared. Entonces lo manejamos como esto. Ahora, también esto lo podemos ver como la resistencia de la pared, ya que acá podemos poner co-conducción pared es igual a delta T entre la resistencia de la pared. Y aquí nada más ponemos resistencia de la pared es igual a delta T entre Q por conducción de la pared. Nada más aquí hay que tener presente que esto es equivalente a esto con el puntito, ¿no? Aquí lo maneja un poco distinto. La nomenclatura cambia un poquito con respecto a lo de... Entonces, dice, la ecuación antes dada para la transferencia de calor es análoga a la relación para el flujo de corriente eléctrica y expresada como I es igual a la diferencia de voltajes, B1 menos B2, y aquí pongo la similitud, ¿no? B1 menos B2 va a haber una caída de presión, ¿por qué? Por la resistencia. Entonces aquí es T1 menos es T1 y T2 en la fuerza motriz. Fuerza motriz es el voltaje, ¿sí? Donde R es igual a L sobre sigma E, donde sigma E es la conductividad eléctrica, esta es la conductividad eléctrica y es el área. Y B1 y B menos B2 es la caída de voltaje. Esa es analogía entre los conceptos de resistencia térmica y eléctrica. Sí, eso es lo que se utiliza mucho. O la similitud, ¿no? Con la parte de voltaje. Resistencia eléctrica. Ahora, aquí tenemos que el calor por convección, a partir de la ley de enfriamiento de Newton, tenemos el sólido, que aquí va a ser el fenómeno por conducción, conducción, y aquí va a ser por convección. Es la diferencia, ¿no? Convección y convección. Aquí pudiera haber una corriente de aire, que era lo que decía, y así. Entonces, por eso la caída de temperatura, no es como en el caso anterior que puede hacer esto, ¿no? Entonces, ahí hay convección. Recordando que la convección a partir de la ley del enfriamiento de Newton es cuando no se conoce la distancia donde ocurre el fenómeno de la transferencia de calor. Y aquí está, ¿no? Entonces, de manera similar, esta es la R de convección, la resistencia por convección, de manera similar. Y aquí este esquema para la superficie de la convección en una superficie. Aquí está, ¿no? Ahora vamos a ver, además que esto no lo había visto, pero también creo que es importante la parte de la radiación. La radiación está a partir de la ley de Stefan Boltzmann, si no mal recuerdo, o es la constante de Stefan Boltzmann. Pero aquí está la ecuación, ¿no? Que describe el fenómeno de radiación. Esta es la permisividad, si no mal recuerdo. La diferencia de las temperaturas.
Aquí este es el coeficiente de la resistencia a la radiación, la vamos a ver así, pero bueno, estas son las, de una u otra forma como se expresa, donde la resistencia es la resistencia térmica de una superficie contra la radiación, o bien la resistencia a la radiación. Pues aquí tenemos, pues esta, este es igual a esto, y voy a poner esto, está aquí dado, y esta H es el coeficiente de transferencia de calor por radiación. Entonces aquí también haciendo la similitud, que hubiera convección, hubiera radiación, el calor total, es el calor que se va a dar por convección, más el calor por radiación. Y aquí tenemos el coeficiente de transferencia de calor combinado, que es este. H combinado, perdón, H por convección más H por radiación. Que eso, al igual, y no me voy a meter mucho en la parte de radiación, pero sí es importante que lo conozcamos, ¿no? También que lo podamos ver como resistencias, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a ver red de resistencias térmicas. Esto ya lo habíamos visto con el libro de Bird, pero aquí se me hace práctico. Entonces aquí también esta es la red térmica, que es, pone la similitud, la analogía eh, con la analogía eléctrica, red térmica. Entonces aquí tenemos la diferencia de temperaturas, el flujo de calor. Aquí va T infinito, que es lo que luego les digo, que T infinito 1 es mayor a T infinito 2. Y así se va, ¿no? Se va. Bueno, entonces aquí tenemos que el calor está dado como la diferencia de las temperaturas. Estas son las temperaturas que conocemos en principio. Estas son las temperaturas interfaciales que no se pueden determinar tan fácilmente, ¿sí? Pero bueno, aquí está la resistencia por convección 1, la temperatura, la resistencia por la pared por conducción, la resistencia por convección 2, y aquí están las temperaturas. Entonces, el calor en términos de la suma de las resistencias. Aquí la intensidad es igual, ver la analogía, B1 menos B2, y las diferentes resistencias, resistencia 1, 2 y 3. Sí, a ver, déjenme ver. Aquí, red de resistencias para la transferencia de calor a través de una placa plana sujeta a convección sobre ambos lados, y la analogía eléctrica, que es esta, es igual a... Ah, sí, aquí tenemos la parte esta de la convección de este lado, por la ley de enfriamiento de Newton, la ley de enfriamiento de Newton, y por conducción, recordando otra vez que cuando utilizamos la ley de Fourier y el fenómeno de conducción es cuando conocemos la distancia donde ocurre el fenómeno de transferencia de calor. Y de aquí la cual se puede reacomodar como calor es igual a T infinito menos T1, que sería T infinito menos T1, T1 menos T2, T2 menos T infinito 2, que es esto, ¿no? Aquí va a ser 1 entre H1, L entre Ka, y 1 entre H2 por A. Entonces aquí T infinito 1 menos T1 resistencia a convección, resistencia a pared, y nada más recordando viendo estas diferencias de las temperaturas, ¿no? Y ese es el calor total, que es igual a T infinito menos T1 menos T infinito 2 entre la resistencia total, donde la resistencia total es igual a la suma de la resistencia, y los ponemos aquí. Entonces aquí lo que hace, lo que nos dice Sengel es que una identidad útil es que si tenemos A1 entre B1 es igual a A2 entre B2, igual a C, A entre C, N, y es igual a C. Entonces, A1 más A2 más AN entre B1 más es igual a C. Por ejemplo, un cuarto es igual a 2 octavos, igual a 5 veinteavos, igual a 0.25 es igual a la misma C. Entonces aquí es I 1 más 2 más 5 entre 4 más 8 más 20 es igual a 0.25. Y va a ser lo mismo, entonces es importante, y eso nos lo pone aquí Sengel para ver la similitud, ¿sí? Aquí lo que hace Sengel es que el flujo de calor es igual a delta T sobre R, que ya le habíamos visto, la resistencia, y despejando delta T es igual a Q por R, donde y Q es igual a U por A,
por delta T, donde U es el coeficiente de transferencia de calor total, que es igual a 1 sobre la resistencia total. Dice, por ejemplo, una vez, y aquí lo tenemos, ¿no? Esta es una diferencia de temperaturas, cuestión de ese tipo. Dice, por ejemplo, una vez que se evalúa Q, se puede determinar la temperatura superficial a partir de esta ecuación. Si tenemos el calor, que eso también lo habíamos visto con el libro de ¿verdad? Si tenemos el calor, ya a partir de la diferencia de temperaturas de T infinito 2 menos T infinito 1, esta y esta, y la suma de resistencias, que es la resistencia total, ya la tenemos, pues ya podemos al determinar, esto implicar que pudiéramos calcular el flujo de calor, y ya de aquí nada más pudiéramos despejar T1, ya sea de, bueno, sí es esta cuestión la misma, ¿no? Nada más que aquí es la resistencia por convección, y aquí ya lo que hace es sustituir Engel, sustituir lo que equivale a la resistencia de la convección. Esto sí es importante porque convección 1 es igual a 1 sobre H1 por A. Esto es importante que lo veamos como los inversos de los coeficientes de transferencia de calor, como los inversos son una resistencia. Y de manera similar se ve para la transferencia de masa. También 1 sobre el coeficiente de transferencia de masa por el área, también la podemos ver como la resistencia por convección. ¿Sí? A ver aquí esto. Sí, a ver, entonces aquí. Bueno, entonces aquí tenemos paredes planas de capas múltiples. Y aquí hace la similitud. Bueno, aquí más sí, tenemos como la similitud de las resistencias. T infinito, pared 1. Aquí hay convección, conducción, conducción y convección. Entonces aquí tenemos el coeficiente H1, H2, conductividad eléctrica K1, K2. Y ya aquí sí, casi formulazo, pero va detrás aquí la parte matemática también, pero es como que más práctico. Dice, donde el flujo de calor es igual a T infinito 1 menos T infinito 2, que era lo que les decía, entre la resistencia total, que es R total, es la resistencia térmica total expresada como R convección 1, R pared 1, R pared 2, R convección 2. Entonces aquí están el coeficiente, el inverso del coeficiente, H1A, 1 sobre H2 y las resistencias por convección. Entonces, dice, una vez que es esto como que otra vez lo volvemos a retomar, esta parte de que si, una vez que se conoce el flujo de calor, se puede determinar una temperatura superficial desconocida, TJ, en cualquier superficie o interfase J a partir de, tenemos el flujo de calor es igual a Ti menos TJ entre resistencia total y J. ¿Sí? Entonces aquí tenemos T infinito menos T2. Tendríamos la resistencia de la convección 1, la resistencia de la pared 1. Entonces T infinito menos T2, ¿sí? Aquí por los subíndices, R convección 1, R pared 1. Y ahí ya lo tenemos, entonces de aquí, pues otra vez, ¿no? Se conoce este flujo de calor, porque aquí otra vez, estas temperaturas, pues por lo regular son desconocidas, no se conocen estas temperaturas, temperatura interfacial. O sea, esta es temperatura desconocida, desconocida y desconocida. Esta la conocemos, los parámetros que conocemos aquí, el coeficiente, el área, la conductividad, conductividad, perdón. Y este también el coeficiente de transferencia. Aquí los tomamos como valores, que después no son nada más números, sino se determinan con base en las propiedades y todo eso. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos esta expresión, dice para ir T1, el flujo de calor es T infinito 1 menos T1 entre la resistencia de la convección 1, y luego hay aquí para hallar T2, para hallar T3. Esta pudiéramos pensarlo que también pudiéramos así hacerlo, ¿no? De aquí, desde acá para acá, pero nos conviene mejor esta. Por eso es T3 menos T infinito entre R convección 2. ¿Sí? Entonces espero que no haya problema.
Entonces, vamos a ver la aplicación en un ejemplo. Dice, pérdida de calor a través de una pared. Dice, considera una pared gruesa de 3 metros de alto, 3 metros de alto, 5 metros de ancho y 0.3 metros, o sea, 30 centímetros de espesor. Si está, es como una pared, ¿no? de casa, cuya conductividad térmica es K es igual a 0.9 watts sobre metro grados centígrados, que es esta figura. Cierto día se miden las temperaturas de la superficie interior y exterior de esa pared y resultan ser de 16 y 2 grados centígrados, que es lo que tenemos aquí. Y aquí en principio, pues no tenemos eh, convección, si no, pues nos diría, ¿no? Entonces diría así. ¿Sí? El perfil de temperatura, si tuviéramos convección, pues lo tendríamos así, pero no es el caso. Entonces, entonces determinen la razón de la pérdida de calor a través de la pared en ese día. Entonces aquí otra vez, ¿no? Lo que le pongamos datos. No los voy a poner porque están ahí. Datos, ya tenemos todos los datos. Suposiciones, que también las tenemos ahí, pero esas hay que escribirlas. Suposiciones, te las voy a determinar, ¿no? Primero la situación física que está aquí, situación. Eso es lo importante, ¿no? Primero entender la situación física y después datos, suposiciones y determinar. Me faltó una R. Dice, la solución. Solución, las dos superficies de la pared se mantienen a temperaturas específicas. Debe determinarse la razón de la pérdida de calor. Suposición de la transferencia de calor a través de la pared es estacionaria, dado que las temperaturas superficiales permanecen constantes en los valores especificados. La transferencia de calor es unidimensional, puesto que cualesquiera gradientes significativos de temperatura existen en la dirección del interior hacia el exterior. 3. La conductividad térmica es constante. O sea que también aquí esto es importante, ¿no? Que K no es función de la temperatura. Se da la conductividad térmica como K es igual a 0.9. Dado que la transferencia, lo voy a poner acá, con la parte física y no dejar de lado, ¿sí? Dado que la transferencia de calor a través de la pared es por conducción y el área de este es 3 por 5 igual a 15 metros cuadrados, que es esto por esto. La relación estacionaria de la transferencia de calor a través de esa pared se puede tener con base en la ecuación 3.3, que es la ecuación de a partir del balance de energía, un elemento diferencial, sosteniendo la ley de Fourier. Y ahí tenemos ya que el flujo de calor, sustituyendo los valores, es 630 watts. También se pudo determinar la razón de la relación estacionaria de la transferencia de calor a través de la pared al hacer uso del concepto de resistencia térmica a partir de el flujo de calor es igual a delta T pared entre R, la resistencia de la pared, donde la resistencia de la pared es igual a L sobre K por A. Pues aquí ya tenemos. Y pues ya lo tenemos a sustituir. Como que es por dos formas, ¿no? Aquí como que no está tan difícil este problema, creo yo. Y ya nada más nos da que la resistencia de la pared es 0.02222 grados Celsius por watt. Entonces ya nada más aquí que lo que hacemos, pues sustituir en la ecuación, en esta ecuación, delta T de pared, la resistencia de la pared, y ya, de 630 watts, que es el mismo valor. Este es el mismo resultado obtenido con anterioridad. Nótele que la conducción de calor a través de una pared plana con temperaturas superficiales especificadas puede determinarse directa y fácilmente sin utilizar el concepto de resistencia térmica. Sin embargo, este concepto es una herramienta valiosa en problemas más complejos de transferencia de calor, como el lector verá los ejemplos que siguen. Además, las unidades watt sobre metro, grados Celsius y watt sobre metro Kelvin para la conductividad térmica son equivalentes, ya que aquí esto no sé, pero todo me lo voy a poner 1 grado Celsius es igual por la escala que es 1 a 1. ¿Sí? Y por consiguiente pueden ser intercambiadas. Este es el caso en grados Celsius para la diferencia de las temperaturas. O sea, nada más hay que tenerlo eso presente. ¿Sí? Ahora, vamos a ver otro problema un poco más
complicado, un poquito más complejo que el anterior. Dice, ejemplo 3.2, dice pérdida de calor a través de una ventana de una sola hoja. Y se considera una ventana de vidrio de 0.8 metros de largo, de alto, y 1.5 metros de ancho, con un espesor de 0.8 milímetros, perdón, y una conductividad térmica de K es igual a 0.78 watts sobre metro grado Celsius. Determine la razón de transferencia la razón estacionaria de la transferencia de calor a través de esa ventana de vidrio y la temperatura de su superficie interior para un día durante el cual el cuarto se mantiene a 20 grados Celsius, en tanto que la temperatura exterior es de menos 10 grados Celsius. Digo, aquí en la Ciudad de México, en México no es tan fácil que se lleguen a temperaturas tan bajas. Esa, por ejemplo, es en Estados Unidos, que y él es de allá. Entonces, estas temperaturas son, pues sí, se pueden llevar a cabo allá, o se pueden llegar, ¿no? Se toman los coeficientes de transferencia de calor de la superficie interior y exterior de la ventana como H1 es igual a 10, que son estos los coeficientes de transferencia de calor. Y lo tenemos, H1 y H2. Aquí se ve por este cambio en la temperatura. Hay convección, no es como si fuera esto, ¿no? No, no es así. Entonces aquí, no, aquí sí hay convección en ambos lados. Dice los cuales incluyen los efectos de la radiación. Entonces ahí está implícito la radiación, pero no nos metemos así como que tanto en la parte de radiación. Dice solución, se considera la pérdida de calor a través de una ventana de vidrio. Se debe determinar la razón de la transferencia de calor a través de la ventana y la temperatura de la superficie interior. Suposición es otra vez, ¿no? Es una de las suposiciones que se utiliza frecuentemente. Hasta aquí, ¿no? Este capítulo y así. Entonces, la transferencia de calor a través de la ventana es estacionaria, dado que las temperaturas superficiales permanecen constantes con los valores especificados. La 2, la transferencia de calor a través de la ventana es unidimensional, ya que cualesquiera gradientes significativos en la temperatura existen en la dirección desde el interior hasta el exterior. Entonces aquí aquí no sé si lo pone en función de X, pero bueno, nada más es unidimensional. La conductividad térmica es constante, que también es lo que estábamos viendo. No depende de la temperatura, ¿no? Entonces aquí esto, lo voy a poner más para acá, continuar. Y se da la conductividad propiedades. La conductividad térmica. Análisis, este problema está relacionado con la conducción a través de la ventana de vidrio y convección en superficies y se puede manejar de la mejor manera al usar el concepto de resistencia térmica y dibujar la red de resistencias térmicas como se muestra en esta figura, dado que el área de la ventana es 1.8 metros por 1.5 da 1.2 metros. Cada una de las resistencias se evalúan a partir de sus definiciones como RI, porque aquí R interior es la convección, 1 entre H1 por A, todavía ya nos da esta convección, esta resistencia. En el vidrio nos da esta resistencia y por la convección nos da esta resistencia. Y aquí en sí, ¿cuál es la mayor resistencia? Pues la resistencia a la convección, ¿no? Tiene un mayor valor de 0.083. La menor es la del vidrio. ¿Por qué? Por la conductividad térmica. Esto también tiene que ver con la parte física. Y los valores también numéricos. Bueno, entonces, ya que las tres resistencias están en serie, y esto recordando la parte de electricidad y magnetismo física 2, ¿sí? Resistencia total es igual a la suma de las resistencias porque está en serie. ¿Sí? Está en serie. Entonces la razón de la transferencia de calor estacionada a través de la pared queda como T infinito menos T1 menos T infinito 2. Sí, lo voy a poner para acá. Ahí está. Yo continúo con la parte física. Entonces aquí es 20 menos 10. Serían 30. Entre la resistencia total nos da que la pérdida de calor es de 266 watts. Dice, si se conoce la razón de transferencia de calor, se puede determinar la temperatura de la superficie interior a partir pues de esto, ¿no? T infinito, Q es igual a T infinito menos T1 entre la resistencia a la convección. T1 es igual, pues aquí nada más esto, lo voy a hacer aquí rápidamente, es Q por la resistencia a la convección
T1 es igual a T infinito 1 menos T1. Entonces ya aquí, pues ya pasa del otro lado, se tiene esto, ¿no? T1 es igual a T infinito menos el calor por la resistencia de la convección, que es de menos 2.2, que esta sería, es esta, ¿verdad? Que no es tan... Esta sería igual a menos 2.2. Ahorita a ver si lo hacemos para la temperatura 2. Entonces, ahora lo que se hizo fue determinar T2, que esto no lo hice, no lo hizo este Celsius, pero al igual y no está de más hacerlo, utilizando las expresiones que hemos tenido. Dice, para determinar T2, el flujo de calor es igual a T2 de la situación física menos T infinito, que sería esta, menos esta, siempre la mayor menos la menor, entre la resistencia R0, que sería, aquí está una, bueno, aquí está abajo, ¿no? R0, que es esta, y es 1 entre H2 por A, que tiene el valor que se calculó previamente, que es esto. Entonces ya aquí nada más lo que hago, o lo que se hace es multiplicar y despejar T2, sustituir valores, menos 10 grados, 260 más 263 por la resistencia R0, y nos da un valor de menos 4.6. Debería estar entre esta y esta. ¿Sí? Entonces ya se acaba el problema. Bueno, entonces, ahora vamos a ver otro problema que ese es un poquito más complicado. Eso se utiliza luego cuando las temperaturas pues son, cuando hay nieve en el norte del globo terráqueo, ¿no? En Estados Unidos, Canadá, Europa, en Dinamarca, anda así, ¿no? Pero bueno, ejemplo 3.3 dice pérdida de calor a través de ventanas de hoja doble. ¿Sí? Ya que el aire aquí se utiliza, lo ponen en el aire como en medio. ¿Por qué? Pues porque la conductividad térmica es muy, muy baja. Y aquí la vemos. Vamos a ver. Considera una ventana de hoja doble de 0.8 metros de alto y 1.5 metros de ancho, que consta de dos capas de vidrio de 4 milímetros de espesor. Aquí son 4 milímetros de espesor, cuya conductividad térmica es 0.78 watts sobre metro grado Celsius, separadas por un espacio de aire estancado de 10 milímetros de ancho, cuya conductividad térmica es de 0.026 watts sobre metro grado Celsius. Entonces aquí el aire lo utilizan en medio de las dos vidrios porque pues es un material aislante. ¿Sí? Determine la razón de transferencia de calor estacionaria a través de la ventana de hoja doble y la temperatura de la superficie interior para un día durante el cual el cuarto se mantiene a 20 grados Celsius, en tanto que la temperatura del exterior es de menos 10 grados centígrados. Tome los coeficientes de transferencia de calor por convección de la superficie interior y exterior como H1 igual a 10 watts sobre metro cuadrado grados Celsius. Aquí tenemos el H1, H2 es 40 watts sobre metro cuadrado grados Celsius respectivamente, los cuales incluyen los efectos de radiación. ¿Sí? Entonces, ahí está la situación física, otra vez, ¿no? Entonces aquí tenemos la situación física, que es lo que seguiría, pues los datos que tenemos. Ya los tenemos, las conductividades, todo esto, ¿no? Lo que tenemos, las temperaturas. Y luego, ¿qué más? Las suposiciones, considera la solución, si considera una ventana de hoja doble, se debe determinar la razón de transferencia de calor a través de la ventana y la temperatura de la superficie interior. Análisis, bueno, aquí sería suposiciones. Tenemos las suposiciones y determinar, ¿no? La razón de transferencia de calor y la temperatura, ¿no? Bueno, entonces ahí está. Dice análisis. Voy a continuar con la parte de la situación física. La voy a poner acá, que esa no se nos vaya. Ahí estamos, la tenemos presente. Análisis. Este problema de ejemplo es idéntico al anterior, excepto que en el vidrio sencillo de 8 milímetros de la ventana se reemplaza por dos vidrios de 4 milímetros de espesor que encierran un espacio de aire estancado de 10 milímetros de ancho. Por lo tanto, la red de resistencias térmicas de este problema comprenderá dos resistencias adicionales a la conducción correspondientes a las dos capas adicionales como se muestra en la figura que está acá, ¿no? Dado que el área de la ventana es una vez más es 0.8 por 1.5 da 1.2 metros cuadrados.
Cada una de las resistencias se evalúa a partir de las definiciones como aquí esta, pues ya nada más tenemos RI en términos del coeficiente de transferencia de calor por el área, R vidrio que es igual a R1 y R3 porque tienen el mismo tamaño, el espesor, y ya, ¿no? Entonces va a ser la misma. Resistencia 2 es la resistencia del aire, y ya la tenemos aquí. Va a ser la mayor resistencia, ¿no? Para el flujo de energía. ¿Por qué? Pues porque tenemos un material aislante. La resistencia R0, pues ya la calculamos con base en el coeficiente de transferencia de calor, H2. Entonces, como las cuatro resistencias están en serie, pues se suman, ¿sí? La resistencia total es R total, R convección 1, R vidrio 1, R aire, R vidrio 2, R convección. Que esto esto, esta y esta pues, son las mismas, serían, como quien dice, dos veces R vidrio, ¿no? Entonces aquí ya nada más lo tenemos, 0.0427 más 0, que serán dos veces eso. Entonces la resistencia total es de 0.4332. Ya lo dejamos ahí. Entonces, voy a continuar con la situación física. Entonces, la razón de transferencia de calor estacionada a través de la ventana queda como T infinito menos T infinito 1 menos T infinito 2, que serán 20 menos 10 grados Celsius, entre la resistencia total, es el flujo de calor total, 69.2 volts, la cual es alrededor de una cuarta parte del resultado obtenido en el ejemplo anterior. Voy a ponerlo en el ejemplo anterior, que es de 266. ¿Por qué será menor? Pues porque tenemos, aquí nada más es vidrio, y en el otro son dos vidrios, y aparte el aire que está en medio, ¿no? Entonces, por eso es una pérdida de energía menor. Esto explica la popularidad de las ventanas de hoja doble, e incluso triple en los climas fríos, ¿sí? En este caso, la drástica reducción de la razón de la transferencia de calor se debe a la gran resistencia térmica de la capa de aire entre los vidrios, que es lo que les digo, que se ponen dos vidrios y en medio aire, para que la transferencia o la disipación, la pérdida de energía, pues no sea tan grande. Dice, en este caso, la temperatura de la superficie interior de la ventana será. ¿Y esta de dónde viene? Esta ecuación pues viene de que el calor es igual a T infinito de la situación física 1 menos T1 entre R convección 1. Entonces aquí T infinita 1 menos T1 es igual a calor por R de convección 1. Entonces aquí tenemos que T1 es igual, esto lo pasamos para acá y para allá, entonces quedaría como T infinito 1 menos el calor R convección 1, ¿sí? Entonces ya tenemos este valor, o tenemos aquí entonces ya sustituyendo los valores que nos quedaría de 14.2 grados Celsius, lo cual es considerable más alta que los menos 2.2 grados centígrados obtenidos en el ejemplo anterior. Por lo tanto, una ventana de hoja doble rara vez se empaña. ¿Por qué? Pues porque no hay una gran diferencia de temperaturas. Aquí es 20 grados Celsius, 14.2 grados Celsius. Está como las ventanas de, por ejemplo, yo vivo en un departamento, pues se empañan, porque la diferencia de temperaturas pues, es grande y por eso se genera el vapor, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, teníamos que era menos 2.2 grados y aquí menos 4.4. Por eso lo que pasa es lo que dice aquí. Se empañan y si una ventana de hoja doble también reducirá la ganancia de calor en verano y en consecuencia reduce los costos del acondicionamiento del aire. Entonces es una ventaja tener este tipo de ventanas de hoja doble, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a ver redes generalizadas de sistemas de resistencias térmicas, ¿sí? Aquí lo que vamos a ver es distinto a lo que habíamos visto anteriormente. Tenemos aquí área 1, área 2, temperatura
T1, que va a ser igual para ambas. Este aislamiento no va a haber pérdida por calor hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Nada más la transferencia de calor va a ser de 1 a 2, ¿sí? Entonces, esto, haciendo la similitud con circuitos eléctricos, sería de manera similar. Aquí tendremos la resistencia 1, resistencia 2, es el flujo de calor. Aquí lo que va a pasar, el flujo de calor se va a dividir para acá Q1 y Q2 y va a ser lo mismo que tenemos acá. Entonces aquí el flujo de calor es igual a Q1 más Q2 y tenemos que es temperatura 1 menos temperatura 2 entre resistencia 1 más temperatura 1 menos temperatura 2 entre resistencia 2. Entonces aquí lo que se hace, se puede factorizar. Se factoriza eh, temperatura 1 menos temperatura 2, temperatura 1 menos temperatura 2, y tenemos esto. Entonces, si se utiliza la analogía eléctrica, se obtiene esta expresión T1 menos T2 por la resistencia total, y esto pues, recordando de la física, electricidad de magnetismo, tenemos que 1 sobre la resistencia total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y aquí nada más haciendo un poco de álgebra, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner aquí esto. R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Saco como factor común R1, R2. Y aquí para no afectar es R2. Más R1, ¿no? Más R1. Entonces, aquí ya nada más lo que lo que le hago es invertirla. Entonces aquí R total es igual a R1 por R2 entre R1 más R2, que es la ecuación que tenemos aquí. Entonces, nada más un poquito de álgebra, no es tan difícil. Y ahí está, ¿no? Ya que las resistencias están en paralelo. Entonces, de aquí tenemos esto, ¿no? Aquí también series en paralelo, serie aquí. Nada más es en paralelo, pero aquí tenemos el sistema serie y paralelo. Se tiene, ¿no? Entonces aquí tenemos la similitud. Tenemos estas que son en paralelo. Tenemos área 1, área 2, área 3 y conductividad 1, 2 y 3. L1 es igual a L2 y aquí tenemos L3. Entonces aquí tenemos, aplicando lo que se vio anteriormente, esto, pues que el flujo de calor, pues aquí va a ser igual, pero tenemos la resistencia total, que es el flujo de calor, es igual a T1 menos T infinito. Y además tenemos convección. Tenemos conducción en paralelo, conducción en serie y convección, ¿sí? Entonces aquí tenemos R12 utilizando esta R total, esta matemática, R1 más por R2 entre R1 más R2, que es la parte de paralelo. En serie, pues se suman R3 más R de convección, donde R1 es igual a L1 K1 por A. R2 son similar, digo aquí en la parte de estas placas. R2 es igual a L2 entre K2 por A2. Y R3 es igual a L3 K3 A3, donde todo esto se da por, esto hay que tenerlo en cuenta, todo esto es, otra vez, esto es por conducción. Y esto es por convección. Aquí lo tenemos por convección. Entonces ya nada más lo tenemos ahí. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos aquí. Bueno, entonces ahora vamos a ver un problema, un ejemplo, aplicando esto de las resistencias, que también es interesante. Vamos a ver. Entonces dice pérdida de calor a través de una pared compuesta. Una pared de 3 metros de alto y 5 metros de ancho consta de ladrillos de 16 por 22 centímetros de sección transversal horizontal. Aquí tenemos la conductividad, separados por capas de mortero. Tenemos esta conductividad térmica de 3 centímetros de espesor. También se tienen capas de mortero de 2 centímetros de espesor.
Sobre cada lado del ladrillo hay una espuma rígida de conductividad K. La espuma tiene una conductividad térmica muy baja, ¿no? Casi casi como la del aire, de 3 centímetros, 3, 12, 16 y 2 centímetros. Y ahí están todas las dimensiones. De lado, como se muestra en la figura 321, que es esta. Las temperaturas dentro y fuera dentro y fuera son de 20 y menos 10 grados centígrados. Aquí tenemos 20. Bueno, sí, nada más le voy a poner aquí esto. Esto sería 20 grados Celsius y esto es menos 10 grados Celsius. Respectivamente, y los coeficientes de transferencia de calor por convección sobre los lados interior y exterior son H1, 10 watts sobre metro cuadrado grados Celsius, y H2, 25 watts sobre metro cuadrado respectivamente. Si se supone transferencia de calor unidimensional y se descarta la radiación, determine la razón de la transferencia de calor a través de la pared. Y si se da la composición de una mezcla, esta al igual lo voy a bajar para continuar con la parte física. Y nada más lo pondremos esto. Se debe determinar la razón de la transferencia de calor a través de la pared. Su posición en la transferencia de calor otra vez es estacionario. El calor es estacionario dado que no hay indicación de cambio con el tiempo. La transferencia de calor se puede considerar como si fuera unidimensional, ya que se realiza de manera predominante en la dirección X. Las conductividades térmicas son constantes, la transferencia de calor por radiación es despreciable. Propiedades, se da que las conductividades térmicas son K es igual. Ahí están los valores, ¿no? Para las capas de mortero y para los espuma rígida. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, dice análisis, existe un patrón en la construcción de esta pared que se repite cada 25 centímetros de distancia en la dirección vertical. No hay variación en la dirección horizontal, por lo tanto se considera una porción de 1 metro de profundidad de I 0.25 metros de alto de la pared, que es representativa de todo ella. Entonces aquí tenemos 22, 1.5 y 1.5, son 25, ¿no? Por lo tanto, se considera una porción de 1 metro de profundidad de 0.25 metros de alto de la pared, que es representativa de todo ella. Y si se supone que cualquier sección transversal de la pared normal a dirección X es isotérmica, la red de resistencias térmicas para la sección representada en la pared de la pared queda como se muestra en la figura 321 que tenemos aquí, ¿no? Cada una de las resistencias se evalúa como resistencia de convección 1, tenemos aquí esta, 1 entre H1 por A, y ya sustituimos los valores y ya nos da 0.40 grados Celsius por watt. Resistencia 1 que es conducción, esta es convección. Resistencia de espuma, R1 que está aquí, que esto como que se movió, no. Tenemos esta resistencia 2 es igual a resistencia 6, y porque es mortero, resistencia 2 que es esta, y resistencia 6. Tenemos los valores de 0.36. Vamos a ver acá. Entonces, resistencia 3. Esto, a ver, ahí está bien. Entonces, la resistencia 3 y 5 es y mortero, que son iguales, 3 y 5. R mortero centro, entonces es igual a L sobre K por A. Tenemos 48.48. Y R4, que es la de ladrillo, también por conducción. Entonces ya nada más tenemos la R0, que será la de convección, 1 sobre H2 por A, y ya tenemos que ese es 0.16. ¿Sí? ¿Cuál es la mayor resistencia? Pues la del mortero, ¿verdad? Que tiene un mayor valor. ¿Sí? Entonces las tres resistencias, R3, R4 y R5, que estamos aquí visualizando, está aquí, de medio son paralelas y su resistencia equivalente se determina a partir de, que es el inverso de toda, ¿no? 1 R en medio, 1 entre R3 más 1 entre R4 más 1 entre R5. Sustituimos valores y lo cual da RD en medio desde 0.97 grados Celsius sobre watts.
Entonces ya, ahora todas las resistencias están, es como si fuera, lo pudiéramos poner así. Bueno, este ya nada más, lo voy a nomás poner esto, fuera como así y así. Esta sería R en medio, ¿no? Entonces, ya aquí la podemos ver como una resistencia en serie. Y se va a traer la resistencia en serie y la resistencia total es esta. Entonces, R total es igual a RI más R1 más R2 más R en el medio más R6 más R0. Entonces ya tenemos el valor y entonces la razón de transferencia de calor estacionaria a través de la pared queda como es esta, T infinito 1 menos T infinito 2 entre la resistencia total, dice por aire superficial de 0.25 metros cuadrados, o sea, 4.37 por 0.25 es igual a 17.5 watts por metro de área cuadrada. Entonces aquí es para nada más dejarlo por o especificarlo, ¿no? Dice, el área total de la pared es A es igual a 3 metros por 5 metros, da 15 metros cuadrados. Entonces la transferencia ya nada más esto sería por cada metro cuadrado, entonces lo multiplicamos por los 15 metros cuadrados, se tiene la razón de la transferencia de calor a través de toda la pared, ¿sí? Entonces, por supuesto, ese resultado es aproximado, ya que se supuso que la temperatura dentro de la pared varía solo en una dirección y se ignoró cualquier cambio de temperatura y por lo tanto la transferencia de calor en las otras dos direcciones. Dice discusión. En la solución, a ver, déjenme un tantitito. Bueno, entonces dice, en la solución antes dada se supuso que cualquier sección transversal de la pared normal en la dirección X es isotérmica. También se pudo resolver este problema yendo hacia el otro extremo y suponer que las superficies paralelas a las direcciones X son adiabáticas, que serían estas. En este caso, la red de resistencias térmicas será como se muestra en la figura 322, que es esta. Al seguir el enfoque que acaba de describir, se determina que la resistencia térmica total en este caso es R total, 6.97 grados Celsius sobre watts, lo cual es muy cercano al valor de 6.85 grados Celsius sobre watt obtenido con anterioridad. Entonces aquí pues se volvería un poquito más complicado, pero dice, por lo tanto, cualquiera de los dos enfoques dan aproximadamente el resultado en este caso. En este ejemplo hace ver que en la práctica se puede usar cualquiera de los dos enfoques para obtener resultados satisfactorios. Entonces, pues aquí en sí pues sería más complicado porque tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tendríamos estas tres en paralelo, luego aparte estas dos en serie, entonces sí se vuelve un poco más complicado y no se va, digo, 6 puntos, es muy bajo el porcentaje de pérdida, ¿no? Del análisis. Y se vuelve un poquito más complicado aquí, entonces es lo que se refiere a Angel, es que al igual y no hay tanto problema si lo tomamos, lo consideramos como se había hecho. Entonces ya aquí se termina este problema, este ejemplo.